Visión Mediodía. Les saluda Katiuska Torresaiba por la señal de Visión Noticias Perú. Hoy miércoles 14 de julio y arrancamos la información con los titulares. La restricción en la venta de GLP se debe a la presencia de oleajes anómalos registrados en el litoral durante los últimos días, lo que dificulta que este combustible pueda ser desembarcado de los buques y despachado a las cisternas para su trabajo a los grifos. Y también las quejas en los mercados suben, como el precio de algunos productos. El precio de la botella de aceite se encuentra entre los 9 y 12 soles, mientras que el precio del pollo supera los 9 soles. Y también la tercera sala de apelaciones de Lambayeque revisó el pedido de Pedro Castillo y Vladimir Cerrón para que proceda una habeas corpus a su favor por las declaraciones de Rafael López Aliaga el 8 de mayo pasado, en lo que invocaba las muertes del candidato presidencial y el fundador de Perú Libre. Ahora, señores, es una pregunta nacional. ¿Cuándo se va a proclamar al siguiente mandatario de nuestro querido Perú de cara al Gran Bicentenario Nacional? Aquí la información y la respuesta correspondiente. El Jurado Nacional de Elecciones estima que el martes 20 de julio estará lista el acta general con la proclamación de los resultados de la segunda vuelta electoral. Esto ocurre luego que se hayan resuelto todas las apelaciones a los pedidos de nulidad presentados por Fuerza Popular y Perú Libre, también después que los jurados electorales especiales emitieran las actas de proclamación descentralizada de resultados. Tras la presentación de estos documentos, se cuenta con 3 días exactos para interponer un eventual recurso de nulidad. En el caso que hayan apelaciones, estas deberán ser evaluadas en primera instancia y solo si es necesario, remitidas al máximo organismo electoral. Si no las hay, el acta queda consentida y ya se pueden proclamar los resultados. Las actas de los resultados descentralizados contienen un resumen de lo que sucedió en esta parte del proceso electoral. Incluye información sobre cuántas actas observadas se resolvieron y cuántas nulidades se evaluaron. Así es, señores, y continuamos con la información y por eso estamos conectados con Julio Arbizu, él es abogado, para conocer qué dice la Carta Magna, qué dicen las leyes frente a esta realidad política nacional. Señor Arbizu, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido a Visión Noticias Perú, edición Mediodía. Buenos días, Katiuska. Muchas gracias por la invitación. Cuéntenos, por favor, estamos esperando, todos los peruanos expectantes, al siguiente proclamación del próximo mandatario del Gran Bicentenario Nacional. ¿Para cuándo ya tendríamos fecha y por qué tanta demora? Bueno, a ver, lo primero que habría que decir es que a estas alturas está claro que el presidente electo es el señor Pedro Castillo, ¿no? Ya no hay ninguna posibilidad de revertir los resultados que han arrojado las ánforas con el voto masivo de los ciudadanos y ciudadanas de este país. Se ha elegido como presidente al señor Pedro Castillo. En verdad, esta elección data ya desde la revelación de los resultados oficiales por parte de la OMPE. Lo que ha venido después, en verdad, ha sido una expresión de una majadería, de una pataleta de la candidata perdedora de las elecciones y sus acólitos y las personas que sostenían sin prueba alguna la existencia de presuntos fraudes o de un fraude sistemático en mesa. Introdujeron para esos fines al jurado, primero a los jurados electorales especiales, pedidos de nulidad. Fueron derrotados en cuanto a el fondo, revisado el fondo de su argumentación, es decir, las pruebas o indicios relativos al fraude eran insubsistentes o eran inexistentes y por tanto los jurados electorales especiales y en segunda instancia el Jurado Nacional de Elecciones declaró infundados o improcedentes esos pedidos. Lo que ha venido después ha sido todavía más preocupante en términos de una actitud de litigantes maliciosos de los representantes de Fuerza Popular, y es que una vez que ya todos los pedidos de nulidad estaban siendo rechazados,
Primero vino, recordemos, la dimisión del señor Luis Arce Córdoba, de quien sabemos ahora con total certeza de su afinidad con Fuerza Popular y con algunas organizaciones criminales. Con los cuellos blancos del puerto, por eso de que ya fue separado de su cargo. Por supuesto. Ingresó en su reemplazo el señor Rodríguez Montesa, que ha votado en situación similar a Arce Córdoba, ha tratado de retrasar también, ¿no?, más esta proclamación, lo ha hecho en alguna medida, y cuando vio que sus pares iban a sacar un comunicado instándolo a terminar con sus votos singulares, finalmente él también firmó las resoluciones con sus votos y ha finalizado de esta manera la revisión de todos los pedidos de nulidad y han sido rechazados todos por considerarse infundados o improcedentes. ¿Qué puede pasar después de esto? Ustedes lo han dicho bien en el informe que pasaron. Fuerza Popular tiene 3 días para interponer apelaciones respecto de las proclamaciones de los jurados electorales especiales. ¿Esto puede retrasar cuánto la proclamación oficial? Pues 3 días más, porque los jurados tendrán que resolver estas impugnaciones de manera liminar, es decir, de manera inmediata, porque no cuentan con los requisitos de procedibilidad o no cuentan con el sustento para ser interpuestas. Entonces, yo calculo que efectivamente el lunes o el martes ya debería el Jurado Nacional de Elecciones proclamar a Pedro Castillo presidente de la República. Así es, pero sin embargo es importante pues recalcar y preocuparnos de la transición que tendría el siguiente gabinete para esos 5 años. Usualmente hace 5 años con Pedro Pablo Kuczynski ya sabíamos que era Fernando Zavala el premier, incluso las portadas pues decían de que se estaba reuniendo con algunas bancadas. Martes 13 de julio, hoy día miércoles 14 de julio, ni siquiera hemos comenzado con los gabinetes correspondientes. ¿Por qué? Porque no hay proclamación oficial. Es importante, por favor, señor Arbizu, reconocer que hay todavía un pequeño porcentaje, pero existe, de que todavía sigue pensando que existió fraude en mesa, porque Keiko Fujimori continúa con sus movilizaciones, hay gente durmiendo y acampando todavía fuera del Poder Judicial, del Congreso, del Jurado Nacional de Elecciones, y es momento de que la gente vaya a casa. Estamos en una pandemia, continúa con la variante Delta. Frente a ello, por favor, ¿qué hacer cuando ya Milagros Takayama pues ha presentado esta acción, esta habeas data, para que se le entregue el padrón de electores de la OMPE y ya se admitió a trámite por parte del Poder Judicial? Sí, mira, ese recurso de habeas data para que se le entregue no el padrón, porque el padrón es público y lo tienen los partidos políticos, sino la lista de electores, que es mucho más preocupante porque ahí hay datos personales. Así es, con información personal. Absolutamente, que de caer en manos de Fuerza Popular en particular, que es además denominada una organización criminal por parte del Ministerio Público, pues imagínense los riesgos a los que están expuestos los ciudadanos y ciudadanas, ¿no?, y sus datos personales. Sin embargo, lo que hay que decir respecto de cualquier tipo de recurso presentado ante el Poder Judicial, primero es que eso no va a detener el proceso de proclamación, es decir, puede correr por cuerdas separadas. Yo entiendo además que ya se están preparando también habeas data en contra del jurado para evitar la divulgación de datos personales. Así es, Mónica ya haya presentado una acción de amparo para evitar la proclamación. También. Eso da cuenta, Katiuska, perdóname, pero da cuenta de un afán golpista, persistente, permanente, de Fuerza Popular y de sus acólitos y de sus representantes. No hay sino allí un ánimo revanchista, un ánimo de propugnar un golpe de Estado lento, ¿no?, distinto del tradicional golpe de Estado con tanques, pero que al final de cuentas lo que quieren hacer es torcer la voluntad popular que ya se expresó en las ánforas y que ha dado como ganador a Pedro Castillo. Sin embargo, Keiko dice que a pesar de que se proclame, ella no lo va a reconocer. Al igual también que López Aliaga, no será pues legal, dice López Aliaga, pero es ilegítimo para ellos. Y ya se ha aceptado este recurso contra lo que dijo López Aliaga, porque considero que ninguna palabra debe quedar al viento, y él ha dicho muerte a Vladimir Cerrón y muerte a Pedro Castillo, y estamos asusando al odio, que es lo que no queremos. Sí, allí se puede ver en toda su dimensión quiénes son estas personas, ¿no es cierto?
alentando a la muerte, alentando al odio, a la separación, y acentuando esta división entre peruanos que tanto mal nos ha hecho en el pasado y nos hace ahora mismo. Y lo más preocupante es que, como tú decías, efectivamente quedan muy pocos días para la transferencia, una transferencia que debió ser ordenada, transparente. Que mínimo es un mes, correcto, sí, para conocer con los gabinetes. Por supuesto, porque además, recuerda, estamos el gobierno saliente es un gobierno de transición también, es un gobierno que asumió, que asumió el gobierno en una crisis profunda, ¿no? Y esta transición de ese gobierno transitorio al gobierno definitivo de Pedro Castillo debió ser un proceso mucho más, mucho menos sometido a este tipo de afanes golpistas de Fuerza Popular, ¿no? Así es. Ahora, sin embargo, bueno, siempre lo recalco porque cuando yo abro pues llamadas aquí en el programa me dicen no, que eso es fraude. Hay gente todavía que sigue pensando que es fraude. Incluso pues hay una desinformación que los observadores internacionales estuvieron pues libando alcohol y que borrachos han ido a ver esa elección, y eso es completamente falso. Fue una tarde y fueron personas que no eran observadores internacionales. Uno era de la Unión y otros eran invitados extranjeros. Es importante recalcarlo, por favor, señora Arbizu. Un asunto muy, muy importante es que no se confunda, y esto creo que es medular, que no se confunda ni la acreditación o la posibilidad de verificar que hubo algunas irregularidades en un proceso electoral. Irregularidades hay en todos los procesos electorales, en todo el mundo, ¿no es cierto? Una cosa es acreditar que no se ha hecho, que ni siquiera se ha hecho, acreditar irregularidades en un proceso electoral, y otra es acreditar la existencia de un fraude. La existencia de un fraude requiere pruebas respecto a un plan sistemático para torcer la voluntad popular. Sí, es una colusión, hay un trabajo favoreciendo un candidato. ¿De qué manera, si ni siquiera han podido acreditar lo que sostienen, es decir, el asunto de las firmas falsas o los parientes en mesa, ni siquiera han podido acreditar esas irregularidades, mucho menos podrán dar el salto, ¿no?, a la prueba del fraude sistemático? No hay ninguna prueba, ningún elemento de juicio que pudiera haber convencido a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones o los jurados especiales que aquí hubo y siquiera indicios de fraude. No los hay. La justicia electoral se ha pronunciado. La justicia electoral es el órgano constitucionalmente llamado a tomar esta decisión, no una institución extranjera, no el presidente de la República invocando la tercerización del proceso electoral. No, es el Jurado Nacional de Elecciones, y el Jurado Nacional de Elecciones en doble instancia ya se pronunció, y solamente falta la proclamación del profesor Pedro Castillo. Así es. Ahora, señor Julio Arbizu, ¿continúa siendo usted parte del equipo técnico de Pedro Castillo, de Perú Libre? Yo integré este equipo legal dedicado a defender el voto, porque otra cosa que hay que aclarar es que muchas personas de Fuerza Popular salieron con el prurito de la defensa del voto, ¿no es cierto?, cuando en verdad lo que estaban haciendo era robar el voto del contrincante, y específicamente el voto de algunas comunidades pobres del país. A mí me interesa y me interesó y me interesará siempre defender los derechos de quienes tienen menos posibilidad de ejercer sus derechos. Así es. En esa medida fue que yo intervine. Mi trabajo en ese sentido ha terminado. Yo, por supuesto, estoy a disposición de lo que tenga que ver con defender esos derechos en el fuero en el que me toque estar. Ahora, su opinión como peruano finalmente de que hasta el momento faltan 14 días para el día 28 de julio y Pedro Castillo pues no ha mencionado pues ni siquiera quién es su premier, quién es su ministro de Economía, quién es su ministro de Salud. Ahí también hay una incertidumbre que nos genera el siguiente mandatario. Tenemos que conocer cuáles son las cartas que tiene sobre la mesa. Es cierto, pero eso tiene que ver también, Katiuska, con el llamado a la cautela, el y
y la serenidad pero frente el año pasado, claro, pero justo yo mencionaba, señor, que hace 5 años se conocía quién era su premier de Pedro Pablo Kuczynski, que era Fernando Zavala, y la prensa nacional muy bien le daban todas las portadas. Es cierto. Ahora no se puede conocer quién es el premier. Es cierto, Katiuska, pero la situación de hace 5 años es distinta a la de ahora, ¿no es cierto? Hay una prensa sostenidamente opositora, ¿no? Que da cobertura mucho más, ¿no?, al interés golpista que al presidente electo del país. Hay un llamado masivo por parte de esos medios de comunicación a la cautela, y al mismo tiempo esos medios de comunicación, ¿no?, reclaman del presidente electo el nombramiento o el anuncio de algunas personas. Entonces hay una contradicción allí. Entiendo la cautela del profesor Castillo, pero sí es cierto también que en la medida en que quedan muy pocos días hay que empezar ya con las transferencias para que estas sean un proceso ordenado que lleve al nuevo gobierno a instalarse de manera tranquila y transparente y de confianza a la población. Así es, completamente de confianza principalmente. Muchas gracias, señor Julio Arbizu, gracias por su tiempo, por su explicación correspondiente. Muy buenos días. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.